Para comenzar una campaña abriremos el Atlas por la página 2 y colocaremos el barco también en la región marítima que contiene el número 2 y el 174. Ahora cogeremos el tablero del barco, por este lado para 3-4 jugadores y por este otro para 1-2 jugadores. También colocaremos el token de acción y empezaremos con unos recursos iniciales, que será una unidad de grano y 3 monedas. Colocaremos a la capitana Sofía Odessa al lado del tablero del barco y distribuiremos el resto de personajes equitativamente entre los jugadores. Por ejemplo, para 2 jugadores, cada uno de ellos cogería 4. Para un jugador se cogen los 8. Cogemos ahora los tokens de sinergia de cada uno de los personajes. Mezclaremos ahora el mazo de habilidad y daremos al jugador inicial el token de capitán. Mezclamos y colocamos el mazo de mercado cerca del tablero. Ahora separaremos por tipo las cartas de evento y cogeremos 6 cartas de cada uno de ellos. En este momento, una vez que las tengamos, ordenaremos de esta forma las cartas. Y así obtendremos un mazo con 18 cartas ordenadas progresivamente. Y el mazo lo colocaremos en el tablero del barco. Buscaremos ahora y colocaremos hacia arriba estas 4 cartas de aventura iniciales. No os volváis locos porque estas cartas no están en el mazo de aventura, sino que están en el mazo de mercado. Y las colocamos cerca del tablero. Colocamos ahora el mazo de enemigo cerca, boca abajo y sin desordenarlo. Cogemos el libro de historias y lo dejamos cerca de la mesa. Hacemos una pila con los tokens de búsqueda, boca abajo. Ahora cada jugador, no cada personaje, sino cada jugador de la partida, recibe una carta de habilidad y un token de comando. Coge las cartas de nivel y colócalas hacia arriba, ya que todos los jugadores pueden verlas en cualquier momento de la partida. Coloca el resto de fichas al alcance de los jugadores. Y por último, coge una hoja de viaje, rellena con la fecha, con el nombre de los jugadores y decide en qué modo vas a jugar, si en el normal o en el brutal, haciendo una crucecita correspondiente en el lugar adecuado. Comenzando desde el jugador inicial y en sentido horario, cada uno de los jugadores en la partida realizará 3 cosas dentro de su turno. La primera será una acción de barco, donde podrá elegir los diferentes sectores del barco para realizar una acción. Lo segundo será ejecutar una carta de evento. Y por último, haremos 2 acciones de las 4 mostradas aquí e incluso se podrá repetir la misma. Una vez que hayamos hecho eso, terminará el turno del jugador y el token pasará a el siguiente jugador en sentido horario. Comenzamos con la acción de barco. Para ello tenemos que explicar que manejaremos este token, que es el que se va a ir moviendo cuando elijamos la acción que queremos hacer. Aunque el barco tiene 6 zonas diferentes, aquí en la zona de Hull no vamos a poder venir porque no tiene ninguna acción. Sí que tiene un espacio por el cual el barco puede ser dañado en esa zona. Así que lo que tenemos que saber es que si, por ejemplo, estamos aquí, tenemos que movernos obligatoriamente a cualquiera de las otras 4 zonas. Es decir, si yo empiezo mi turno aquí, pues, por ejemplo, me podría mover aquí, aquí, aquí o aquí y realizar la acción asignada. Lógicamente, al principio del juego no tenemos el token puesto en ningún lado, así que lo podemos colocar donde queramos. En el caso de que vayamos a hacer la acción de barco y la zona a la que nos movamos está completamente dañada, sí que podemos hacer el movimiento, pero no podremos realizar la acción en concreto, ya que cuando una zona tiene los 2 tokens de daño completos, la acción no se va a poder realizar. Vamos a ver qué hace ahora cada zona. Comenzamos con el bridge, donde, si os fijáis, lo que haremos es robar una carta de habilidad y conseguir tokens de comandos. Cuando veáis 2 números separados por una línea, significa que depende del número de jugadores. En este caso, si jugamos con un jugador, robaremos
2 tokens de comando, y si jugáramos con 2 jugadores, robaríamos 3 tokens de comando. Una vez hecho eso, podremos quitar todos los tokens de comando que estén en nuestros personajes y cartas. Así que todos los tokens de comandos que tengamos o bien en personajes o bien en cartas los podremos retirar. Vamos ahora con la zona del Galley, donde también robaremos una carta de habilidad, conseguiremos 2 tokens de comando si jugamos con un jugador y además podremos descartar una carta de habilidad de nuestra mano para hacer lo siguiente. El descarte de la carta de habilidad me dará derecho a retirar un token de fatiga de cualquiera de los personajes. Continuamos con la zona deck, donde lo que haremos es ganar 2 tokens de comando y hacer una búsqueda a través de la pila de las fichas de búsqueda. Ahora podemos hacer lo siguiente, podremos robar de 1 a 3 tokens para descubrir lo que hay debajo. Aquí, por ejemplo, ganaríamos una moneda, pero lo que tenemos que hacer antes de nada es tomar este daño. En este momento podría absorber el daño, ganar la moneda y parar, pero también puedo continuar sacando más fichas hasta un total de 3. Cuando a lo largo de la partida tengamos daño de barco, como es este caso, en concreto 2, lo que hacemos es robar 2 cartas de habilidad. Nos fijamos en el número que viene arriba a la izquierda y colocaremos en el 1 y en el 3 un token de daño. Aquí sería el 1 y aquí sería el 3. Y una vez hecho esto, podría quedarme la moneda o seguir buscando, pero solamente me puedo quedar con una de las cosas que yo he encontrado. El daño me lo como siempre, pero yo elijo lo que quiero ganar. En este caso podría ganar cualquiera de las 2 cosas que veis ahí. Me puedo parar y decido llevarme la moneda. Así que tendría una moneda más en mi reserva. Vamos ahora con esta zona de aquí, los quarters, donde robaríamos una carta de habilidad. En el caso de jugar con un jugador en solitario, robaríamos 3 tokens de comando y además vamos a poder retirar 2 tokens de comando de cartas como hemos explicado anteriormente. Por ejemplo, las cartas de aventura o de los personajes. Y por último, en el Sick Bay, robamos una carta de habilidad, cogeremos 3 tokens de comando y podemos recuperar 1 de vida en cualquier personaje. Así que, por ejemplo, si Kanan Sharma tiene 2 heridas, le podríamos retirar una de ellas. En la segunda parte del turno lo que haremos es ejecutar el evento que esté en la zona superior de nuestro mazo. Lo voltearemos y lo ejecutaremos. Y ahora es cuando os voy a mostrar los 3 tipos de eventos que tenemos. El primero de la izquierda sería un desafío. Básicamente tenemos que hacer frente a un desafío, que en este caso sería de fuerza 5, para ganar algo, o en el caso de que no le podamos hacer frente, para perder algo. Por aquí tendremos una especie de evento de decisión. Tenemos 3 opciones posibles también en las cuales pues podemos ganar, perder o incluso no hacer absolutamente nada. Y por aquí tenemos los efectos ongoing, los continuos, lo cual quiere decir que estos efectos no son inmediatos, sino que cuando se muestren los vamos a tener que dejar a un lado del tablero y el efecto que tenga aquí escrito va a ejecutarse mientras que no lo eliminemos. Y la forma de eliminarlo es mediante la acción que viene abajo, que en este caso no deja de ser también un desafío. Estos son los 3 tipos que podemos encontrarnos. Estos 2 son inmediatos, desafío y decisión, y en este caso este sería continuo hasta que nosotros no hacemos algo para eliminarlo. Cuando ejecutamos los eventos hay que tener en cuenta lo siguiente. En el momento que el primer tipo de eventos se agote, es decir, sería aquí, en el siguiente turno, en vez de ejecutar un evento, lo que vamos a hacer es irnos al libro de historia donde nos envía, que es aquí al párrafo 1. En el momento que el resto
de eventos del segundo tipo se agoten, nos manda en el turno siguiente, es decir, en lugar de robar una carta, lo que haría es detenerme y leer el párrafo 1.2, es decir, hemos ejecutado 6 cartas y en el séptimo turno leemos, 6 cartas y en el séptimo turno leemos, y ahora quedaría el último tipo de eventos, y al final, cuando ya nos hemos quedado sin nada, en ese turno es cuando nos iríamos al párrafo F1. La tercera parte del turno sería realizar 2 acciones de las 4 que veis aquí. Se pueden hacer acciones diferentes o incluso repetir la misma 2 veces. Y también una de esas 2 acciones puede ser renunciar a cualquiera de estas 4 para ganar un token de comando. Es decir, podemos explorar, ir al mercado, podemos viajar 2 veces o, por ejemplo, podemos hacer la acción de puerto una vez y ganar un token de comando. Se puede mezclar como queráis. Vamos a comenzar con la acción de viaje. En la acción de viaje tenemos una tabla donde nos explica que tenemos que hacer un desafío de tipo craft, de tipo embarcación. Y dependiendo del número que obtengamos en ese desafío, podremos avanzar hasta 4, de 1 a 4 espacios dentro del Atlas. Vamos a ver cómo funciona esto. En primer lugar, lo que tenemos que saber es que podemos elegir a uno de nuestros personajes para acompañar en ese movimiento al barco y así añadir el icono que corresponda con el tipo craft para poder hacer frente a este desafío, porque básicamente la acción de viajar es en sí mismo un desafío. Así que si nosotros queremos, por ejemplo, llevar a Logan Lapointe, lo que tenemos que hacer es colocar un token de desafío, perdón, un token de fatiga encima para señalar que lo llevamos con esta acción de viaje y así poder utilizar este icono y sumarlo a nuestro intento del desafío. En este momento lo que tengo que hacer es robar una carta de habilidad para ver el número que viene aquí en la izquierda. En este caso es un 4. Ese 4 le añadiría este icono que sería 5. Con ese 5 podría moverme hasta 2 lugares según esta tabla. Pero también tengo la opción de descartar cartas de habilidad que yo tenga en mi mano y que posean el mismo icono. En el caso de que yo descartara estas 2, ya tendría 4 y una 5 y 2 7. Con todas estas cartas y ese 7 ya podría moverme hasta 3 posiciones. Así que siguiendo este ejemplo podría mover mi barco hasta 3 posiciones. Lógicamente se ve muy bien que las líneas discontinuas es lo que separa una región de otra. Así que podría hacer esto, moverme 1, 2 y quedarme, por ejemplo, aquí. Fijaros que aquí tengo un desafío al que tengo que hacer frente y también tendría la opción, fijaros, de continuar por aquí al número 13, a la página 13 del Atlas. Así que en este momento debería de hacer frente a este desafío. Hablaremos más tarde de ellos, pero básicamente tendré que o bien intentarlo o bien lo que puedo hacer es directamente coger la penalización, que es lo que se encuentra a la derecha. Una vez chequeado y ejecutado eso, con mi tercer movimiento podría moverme a la página 13. Y en la página 13 entraría exactamente por el lado contrario del libro. Es decir, si antes estábamos en la izquierda, ahora entramos por la derecha. Fijaros, no tiene pérdida, venimos del 2, aquí tenemos precisamente ese 2. Ahora vamos a explicar la acción de explorar, que es muy sencilla. Básicamente, donde se encuentre vuestro barco, podéis explorar las localizaciones que tengan el número con borde rojo. Básicamente, miráis el número 7, 30 o 216 que esté en la región adecuada y vais al libro de historia para leer ese párrafo en concreto. Y os vais a encontrar cosas muy similares a lo mejor a lo que hay en los eventos. Entradas con algunas selecciones, algunos resultados positivos, negativos, desafíos, combates, etc. Y con este mapa podréis llevar un registro de lo que vais haciendo, leyendo y tomar anotaciones para la aventura. Y ahora vamos a explicar la acción del mercado. Para
para que podamos hacer esta acción, nuestro barco tiene que estar en una región donde se encuentre este icono. Y en ese momento podremos robar 7 cartas de mercado que cogeremos en nuestra mano y compraremos las que queramos de ellas, teniendo en cuenta que su valor es el que está aquí abajo a la derecha. Las que compremos las añadimos y las dejamos cerca de nuestro tablero y el resto las descartaremos al lado del mazo. Y por último nos queda la acción de puerto que podremos hacer si nuestra nave se encuentra en una región donde haya algún puerto que corresponde lógicamente con el icono de la acción. Aquí podremos hacer varias cosas, pero solamente una vez como máximo cada una de ellas. En primer lugar, podremos pagar 4 monedas para quitar un token de fatiga de cada uno de los miembros de la tripulación y hasta 2 heridas también de cada uno de los miembros de tripulación. También puedo pagar una moneda para restaurar toda la vida de uno de los personajes y lo puedo hacer varias veces. Podría pagar una segunda moneda para restaurar también la vida de Kanan Sharma completamente. La tercera cosa que puedo hacer es pagar materiales y o monedas en cualquier combinación y por cada uno de ellos lo que puedo hacer es retirar un daño del barco. He pagado 3, así que podría retirar 1, 2 y 3. La cuarta cosa que podemos hacer es comprar, añadir cartas de nivel a alguno de nuestros personajes. Recordad que están mostradas boca arriba y que puedo elegirlas. Para hacer esto, lo que debería hacer es pagar en puntos de experiencia que ganaremos a lo largo de las aventuras, de las historias, estos puntos que llevaremos anotados, pues aquí podremos gastarlos para comprar y añadir estas cartas al personaje que corresponda. En este caso, podríamos, por ejemplo, añadirlos en estos huecos que tenemos aquí. Pero sí que es importante señalar que normalmente tenemos de límite 2 cartas de equipamiento para los personajes. Sin embargo, esta carta no cuenta para ese límite de los 2. Así que podríamos tener 2 cartas de equipamiento y también esta que acabamos de añadir. Una vez terminado nuestro turno, pasaríamos el token de capitán al jugador de nuestra izquierda. Vamos a hablar ahora de cómo gastar los tokens de comando. Como he dicho anteriormente, cada uno de los personajes tiene 2 huecos para colocar equipamiento. Pues bien, una de las cosas que podemos hacer con estos tokens de comando precisamente es esta. Y lo podemos hacer en cualquier momento, incluso fuera de nuestro turno. Para ello, nos fijamos en la carta que queremos equipar y vemos su coste. Gastamos ese número de tokens de comando y en ese momento ya podemos meterlo en uno de los huecos. De tal forma que ahora el personaje de Audrey Williams dispone de un icono más y además tiene una habilidad que va a estar presente para este personaje durante la partida hasta que se retire. En este caso, se puede descartar esta misma carta equipada para hacer una reparación de 2 en el barco. Otra de las opciones es activar alguna habilidad de personaje. Por ejemplo, yo podría gastar estos 2 tokens de comando para hacer una reparación de 1 dentro del barco. Y los tokens quedan ahí bloqueados para marcar que ya ha habido una habilidad usada y no se va a poder utilizar más hasta que estos tokens sean retirados de encima. Otra de las cosas que podemos hacer es activar una carta de aventura. Funciona de la misma manera, colocamos el token requerido, en este caso 1, para poder robar 2 cartas de habilidad y lo dejamos para marcar que ha sido usada y que no podemos usarlo hasta que sea retirado del mismo. Otro caso posible es que alguna de las cartas de habilidad equipadas en los personajes nos requiera un coste, como es el caso de esta, así que deberíamos de pagarlo para, en este caso, reparar 1 del barco. Con la diferencia que en este caso no se queda el token bloqueando la habilidad. Además, habrá otros casos posibles donde un jugador pueda dar a otro un token sin usar en un combate o cuando tus personajes participen en el desafío de otro jugador. Vamos a hablar ahora de los desafíos y vamos
a poner como ejemplo este evento que nos ha salido, que es un desafío de fuerza 5. Para ello tenemos nuestro grupo y, si os fijáis, tenemos un personaje que no puede ser empleado en los desafíos porque ya tiene 2 tokens de fatiga, este de aquí que no dispone de ningún toque de fuerza, ningún icono de fuerza, así que no nos va a hacer falta, pero sí vamos a poder activar este y este. En este caso, en el de arriba, pongo el segundo token hacia arriba, lo cual le podría afectar luego en el combate, y ya gano este icono de aquí. En este caso, coloco otro token y ya iría con estos 2 iconos de aquí. En el caso de que alguno de los personajes tuviera una carta de habilidad con este icono, también podríamos añadirlo. Imaginaros que esto está así, de esta forma, vamos al desafío con 1, 2 y 3 iconos. En este momento, los demás jugadores pueden decidir si se unen al desafío. Para ello, podemos poner este ejemplo de aquí, que Kanan Sharma se une al desafío porque también tiene un icono, pero el jugador debe de pagar un token de comando, independientemente de los personajes que añada. Una vez hecho eso, también él añade un token de fatiga. Y de esta forma ya tenemos 1, 2, 3 y 4 iconos para ese desafío de fuerza. Y lo que haríamos ahora es robar una carta para ver qué número nos sale. En este caso, justo sería 4 más 1, 5, para poder hacer frente a ese desafío que completamos con éxito. En el caso de completarlo con éxito, pues aquí nos dice que ganaremos un material y si no lo hubiéramos completado, en caso de fallo, perderíamos 1 de vida. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar el ejemplo. Imaginad que aquí no hay ningún equipamiento y vamos al desafío con 1, 2, 3 y 4. Pues lógicamente podéis añadir cualquier habilidad que haya en los personajes que de alguna forma altere este resultado. Pero aún así, siempre los jugadores pueden coger y descartar cartas de habilidades humano que tengan el icono por el cual están teniendo el desafío para poder añadir un +1. Es decir, aquí tendríamos 1, 2, 3 y 4, y en el caso de que yo descarte esta carta, con este icono ya llegaría al 5 para poder salvar con éxito este desafío. Y por último, la carta quedaría descartada. En el caso de éxito leemos lo de abajo, en el caso de fallo lo que viene entre paréntesis, que es el apartado de fallo. En el caso de fallar el evento, recordad que teníamos 1 de daño, pues cualquiera de los participantes del desafío le colocaríamos ese daño. En el caso de que fueran más, podríamos repartirlos entre los participantes. En el caso de que hubiera sido un daño de barco, como vimos en el ejemplo de las búsquedas, tendríamos que robar cartas para ver en qué sección del barco, lo explicamos anteriormente, se colocarían los cubitos de daño. Habrá veces que nos manden a un capítulo o a un fragmento en concreto del libro de historia y habrá otras que directamente nos manden que recojamos y apliquemos todos estos o alguno de ellos, sobre todo en concreto, de los marcadores, digamos, para cada uno de los personajes que, como podéis imaginar, son todos malos y muy malos. Pasamos a hablar ahora del combate. En el momento que en las historias veáis esto, la palabra clave combat, 1 y 2, en este caso, lo que tenéis que hacer es deteneros porque habrá un combate. Y nos iremos al mazo de los enemigos para sacar el que corresponde a la carta número 1 y el que corresponde a la carta número 2. En el momento que encontramos las cartas indicadas en el mazo, hacemos lo siguiente. Vamos a barajarlas y las voltaremos para formar con ellas una fila y que estén las 2 cartas juntas. Ahora vamos a distribuir los tokens de combate. Si hay 2 jugadores, 2 a cada uno. Si hay 1, pues él mismo cogería los 4. En el caso de que hubiese 4 jugadores, pues iría 1 para cada uno de ellos. Por último, para 3 jugadores, el jugador activo tendría 2 tokens y los otros 2, 1 cada uno. Y en este preciso instante es cuando no debemos de olvidarnos de colocar el toque de sinergia correspondiente a cada personaje encima
de su tile. En este momento comienza la primera ronda de combate y habrá varias rondas de combate hasta que ocurra una de dos cosas. O bien todos los participantes llegan a su máximo de heridas y por tanto mueren, o bien todos los enemigos a los que nos estamos enfrentando también mueren. Lo primero que tenemos que hacer es coger un token de combate y colocarlo encima de uno de nuestros personajes, sabiendo que si alguno de ellos ya tiene 2 tokens no podemos usarlo ya en el combate. Fijaros que en este caso, si fuera una partida de 2 jugadores, yo tendría estos 4 que veis aquí, estos 4 personajes, y como soy el jugador activo, también se me junta la capitana Sophie Odessa, así que tengo un 4+1 para encarar mi turno y encarar este ataque. Así que lo que hago ahora es elegir a Kasumi para el combate. Kasumi tiene su arma aquí abajo, que es una Wakizashi, pero es posible que tuviera más armas. En el caso de que tuviera más de una, él se elige con qué arma vamos a ir al combate. Ahora mismo solo tiene una, así que va con esta arma. Después de hacer esto, lo que hacemos es elegir a quién vamos a atacar. En este caso, elegimos atacar al enemigo de la izquierda. En este momento nos fijamos que el arma de Kasumi tiene un +2 y la defensa del enemigo tiene un 5, es decir, ahora tenemos que robar una carta y el número que salga debe de ser sumado a ese +2 y intentar que lleguemos al menos a ese 5 para poder hacerle daño. En el caso de llegar, el daño que haremos será 3. Mostramos la carta y nos ha salido un 4. 4 más 2, 6. Superamos, igualamos o superamos. Así que le vamos a hacer un 3 de daño. Así que ahora cogeremos 3 marcadores y los iremos colocando en la rejilla del enemigo, sabiendo que para vencerlo tenemos que tapar todos sus corazones. Así que yo, por ejemplo, puedo empezar colocando aquí un marcador. Y en el momento que coloco mi primer marcador, tengo que ir colocando los demás marcadores de forma ortogonal. Es decir, ahora mismo no podría colocarlo aquí, sino que debería hacerlo o aquí o aquí. Así que, por ejemplo, lo coloco aquí y sigo tapando los corazones a la vez que también tapo ese daño que no es bueno precisamente para mí. Cuando tenemos varios enemigos juntos, hay lo que se conoce como el splash damage, que es así como una especie de daño añadido si hay enemigos que estén juntos. Entonces, tengo la opción de coger y saltarme al otro enemigo para poder hacerle daño también de forma ortogonal. Esto es bueno si estamos ante enemigos que tengan una defensa mayor de lo normal y de esta forma, digamos que me salto, entre comillas, la forma de vencerlo a través del splash damage, que es este daño que va de uno a otro enemigo. Como complemento de este daño, en el caso de que Kasumi tuviera equipada alguna carta de habilidad que coincida con este icono, que es el que tiene justo en el más del daño, podría añadir más daño a los 3 que yo ya he hecho. Es decir, si esto estuviera equipado en Kasumi, podría descartar esta carta fuera para coger y añadir un 4 daño que podría colocarle, por ejemplo, aquí. En este preciso instante llegaría el contraataque del enemigo. Aunque mediante el splash damage también hemos afectado a este enemigo de la derecha, solamente nos estamos enfrentando al de la izquierda, y es él quien ataca. Su ataque será de 3 más el número de iconos que tenga dibujado y mostrado en su tarjeta. Como lo hemos tapado, ese 1 no se suma, así que nos hace 3 de daño. Y esos 3 de daño se colocarían sobre Kasumi. Y ahora si echamos marcha atrás y rebobinamos, y en lugar de que cuando robamos la carta ha tenido éxito anteriormente, imaginaros que no es así, que nos sale por ejemplo un 1 y no llegamos a ese 5, no le hacemos nada de daño. Como no le hacemos nada de daño, sería su turno, contraatacaría y, como acabamos de ver, daría 3 puntos de daño a Kasumi, pero como no tendríamos esto cubierto, habría un +1, es decir, le haría 4 puntos de daño.
Siempre que no se tiene éxito cuando se ataca, hay como una especie de penalización positiva que es sencillamente que le hacemos un daño al enemigo. Así que, después de que nos contraataque, Kasumi le hace un daño al enemigo que lo coloca donde quiera, por ejemplo, ahí. En el caso de que Kasumi estuviera con 2 marcadores de fatiga, además de que esto le supondría en caso de éxito tener un -1 a la hora de luchar, también hace que esta penalización no se produzca, ya que está demasiado fatigada para poder hacerle daño al enemigo. En las rejillas de los enemigos hay algún pequeño diamante en alguno de los cuadrantes. Esto significa que en el momento que le hacemos daño, por ejemplo, si rebobinamos otra vez con el tercer punto de daño, en ese momento podemos ejecutar el marcador de sinergia de Kasumi y pasárselo a otro personaje. Por ejemplo, se lo podríamos pasar aquí. Y esto hará que en el siguiente turno, si activamos a Mac, tenga un +1 a la hora de repartir daño al enemigo. Pasamos a hacer ahora otro turno de combate con Mac. Y va a hacer lo siguiente, va a atacar al enemigo de la derecha. Vamos con un +4, necesitamos llegar a 6. Sacamos carta, 4 más 6, 10, de sobra para hacerle daño. Le hacemos 2 de daño, más el 1 que nos da Kasumi, sería 3. No tenemos cartas para descartar de este tipo, así que lo dejamos en 3. Sigo ortogonalmente y voy haciendo daño. Por ejemplo, ahí sería 1, ahí sería otro y ahí sería otro. Y ahora, como tapo un lugar con sinergia, lo que hago es que puedo pasar el token de sinergia de Mac, por ejemplo, a la capitana, y lo dejo ahí por si la uso luego, me va a dar un +2. Una vez hecho esto, ya le he hecho daño, así que ahora llegaría el contraataque. Y el contraataque es de 3 más 1, que es este que está descubierto. En total me haría 4 de daño, así que cogería los marcadores y me haría 4 de daño. 1, 2, 3 y 4. Y con eso terminaríamos otro turno. Si conseguimos llenar todas las rejillas de los enemigos con daños, habremos ganado el combate. Pero si el enemigo consigue que todos los pertenecientes, todos los personajes que estén enfrentándose a él lleguen a su máximo de salud, entonces ellos serán los ganadores. En el momento que se haya usado todos los tokens de combate y ya no podamos activar más personajes, en ese momento llegará el fin de ronda de combate, lo cual hará que los enemigos se activen y ataquen de izquierda a derecha. Es decir, primero atacará este y luego atacará este. Así que siguiendo este ejemplo, ahora ataca este con un 3. Imaginaros que, bueno, por facilitarlo un poco más, olvidaros de lo de abajo de momento, pero este atacaría con un 3. Yo puedo elegir cualquiera de los personajes y el ataque va a ir directo a uno de los personajes. Así que, por ejemplo, esos 3 se irían para acá, que mataría completamente de sobra a Mac. En el caso de que alguno de los enemigos repartan estados, estos estados sí que se pueden repartir a cualquier otro personaje. No tiene por qué ser al que se ha comido el daño, podría ser otro. Ahora el siguiente que se activaría sería este de aquí, que ataca con 3. Lógicamente, si esto estuviera descubierto, habría que sumarlo, pero por no complicarlo más, de momento no lo estoy teniendo en cuenta, ¿vale? Anteriormente hubiera sido 5, pero solo tengo en cuenta lo de arriba. Ahora también hubiera sido 5, si tengo en cuenta lo de abajo. El caso es que voy a utilizar solamente el 3 para facilitarlo. Así que imaginaros que este hace 3. Debería de elegir a alguno de los participantes para recibir esos 3 de daño. Pero también hay que acordarse de esta habilidad de aquí que también se ejecuta. Fijaros, el reloj de arena es una habilidad de fin de ronda que se ejecuta, que en concreto
reparte un +2 de daño a los adyacentes, es decir, este sería un 3 más 2, 5, así que tendría que repartir 5, que por ejemplo, pues vendría aquí y también mataría a Audrey Williams. Vuelvo a repetir, si esto está descubierto lo tengo que tener en cuenta, lógicamente, pero es para que lo veáis todos, he quitado los marcadores de daño. Así que en cada fin de ronda, recordad que todos los enemigos van a ejecutarse de izquierda a derecha y el daño que hagan solamente va a poder ser aplicado a uno de los personajes. La campaña va a llegar a su fin de dos maneras posibles. Recordad que hay dos diferentes modos de juego. Está el modo normal y el modo brutal. En el modo brutal, cuando pase lo que os voy a explicar, se acaba la partida, se acaba la sesión, se acaba la campaña sí o sí. Sin embargo, en el modo normal, digamos que os deja un poquito más de chance hasta que moráis del todo. En el momento que todos vuestros personajes lleguen a su máximo de daño, es decir, todos mueran, o bien vuestro barco tenga los 11 daños, es decir, todos los huecos completos, pues en ese momento se habrá acabado la partida. Tal y como os digo, en el modo normal hay un pequeño chance, que es que tenéis que quitar varias cartas de aquí para acelerar mucho más lo que parece que tiene toda la pinta que ocurra, que es que de otra de las maneras se vaya la campaña y llegue a su fin.